comenzar entonces con nuestra charla de hoy día. Entonces, siempre refrescante repasar el principio divino y en este curso estamos resaltando algunos de los principales puntos de cada charla. ¿Ok? Como esta charla particular de resurrección sirve para clarificar nuestras ideas acerca de esa palabra precisamente. Vamos a continuar. ¿Ok? Tiene mucho que ver entonces con salvación, tiene que ver con restauración y por supuesto con pasar del estado de muerte espiritual al de vida espiritual, ¿no? Como todos queremos. Bueno, permítame subir la conferencia, la charla y vamos a continuar. Están viendo las diapositivas, ¿verdad? Ok, bueno. A veces uno comienza y piensa que están las diapositivas y no, y sigue hablando sin nada más. Muy bien. Entonces, es importante recordar los cuatro principios de la resurrección. ¿Ok? Ya lo hemos visto, solamente lo voy a repasar porque es la parte central, medular de la charla. La resurrección, entonces, en resumidas cuentas, no es más que pasar de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Nosotros podemos resucitar aun cuando estamos aquí en la tierra y también podemos resucitar cuando estamos en el mundo espiritual, si así fuese el caso, ¿verdad? O sea, ese es el punto que hay que comprender. Se trata del paso de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual, que es el que todos anhelamos. Entonces, cuatro principios para recordar, ¿ok? Y para apuntar ahí. Primero, es importante creer y practicar la palabra de Dios. Ese es un tema importantísimo porque no solamente tenemos que escuchar, no solamente tenemos que aprenderlo, sino que lo más importante es interiorizarlo y practicarlo. ¿Ya? Entonces, esa parte está enfatizada en las escrituras sagradas también. Em, el segundo principio es el que vamos a tratar de resucitar mientras estamos aquí sobre la tierra, que es el estado, el momento en que es más fácil avanzar en nuestro camino de restauración, de salvación o de resurrección. El cuerpo humano es un vehículo valioso dado por Dios para poder resucitar, en este caso. Por eso es importante tener un sentido sagrado acerca de la vida propia y la vida de los demás. Apreciar la vida nuestra, cuidar nuestro cuerpo físico y nuestras actividades físicas, las cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Y también apreciar con dignidad la vida de los demás también. Un respeto tremendo por el cuerpo físico a través del cual nosotros podemos intercambiar, ¿verdad? Los elementos de vida con los elementos de vitalidad, en esa relación de dar y recibir entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. Pues tiene mucho sentido, tiene mucha lógica decir de que mientras mejor vivamos, mientras más responsablemente vivamos, mientras más práctica de la bondad tengamos en nuestra vida, vamos a influenciar positivamente nuestro cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual se llena con aspectos como la verdad, la bondad, la belleza, que son sus alimentos primordiales, el amor de Dios, que son invisibles, que vienen del cielo, y el hombre físico se alimenta de todos los elementos que existen aquí en la creación, ¿verdad? Además de sus prácticas, ¿verdad? Estamos vivos para practicar un cierto tipo de vida que pueda ser responsable, bueno, y así en ese dar y recibir entre cuerpo físico y cuerpo espiritual, nuestro cuerpo espiritual puede ir creciendo, desarrollándose.
importante entonces el cuerpo físico. También hay que saber que para resucitar las cosas no ocurren de un momento para otro, sino que hay que pasar por tres etapas, ¿no? Primero nos convertimos en espíritus de formación. Nuestro espíritu después puede crecer, espíritus, entrar en el aspecto, en la segunda parte, la etapa de crecimiento, y nos convertimos en espíritus vitales. Y después, la tercera etapa, la etapa de perfeccionamiento, espíritus divinos. O sea, estamos destinados a alcanzar ese nivel también de espíritus divinos. ¿Ok? Entonces, las cosas siempre en el mundo físico y el mundo espiritual se dan a través de etapas. No hay nunca un efecto automático, milagroso, ¿verdad? Y otro punto, también otro principio, es de que la resurrección ocurre a través del mérito de la era. Cada vez, todas las generaciones que hemos nacido más lejos de la caída, estamos mucho más favorecidas por esa circunstancia, porque hemos heredado o heredamos todos los méritos de los grandes santos, de las personas de fe, de los buenos ancestros, de todos aquellos que sacrificaron y abrieron el camino. Han habido personas que han abierto el camino, ¿no? Para nosotros y lo han hecho muchísimo más fácil. Entonces, cada tiempo, en realidad, dentro del ámbito provincial, es siempre mejor. ¿Ok? Entonces, eso lo hemos estudiado por partes, ¿verdad? Explicando un poquito. No hemos profundizado demasiado porque muchos aspectos ya ustedes los conocen y son obvios con respecto a al primer principio. Básicamente, un versículo clave sería este de Juan, capítulo 8:32. La verdad os hará libres. Eso es lo que significa. Necesitamos de la palabra de la verdad. ¿Ok? También hay versículos acerca del proceso paulatino de la resurrección, explicado en parábolas por Jesús. Aprovechar nuestro tiempo de vida. No hay que posponer nada. Siempre hay que hacer las cosas a su debido tiempo. Y, por supuesto, después o dentro de este principio hablábamos de la relación del cuerpo físico y cuerpo espiritual. Eso ya hemos explicado. Solamente lo estoy pasando para retomar el tema, para refamiliarizarnos con lo que estábamos hablando. Y eso da más sentido a nuestra vida también. Tiene una explicación de para qué fui creado, por qué me tocó vivir en la tierra, qué cosa es lo que va a ocurrir después de esto, ¿verdad? En realidad, nuestro cuerpo físico, nuestra vida física es como el árbol y nuestro cuerpo espiritual es el resultado, es el fruto de toda una vida, de toda una jornada dedicada al crecimiento espiritual. ¿Ok? No hay que olvidarse de eso. Todo lo que hagamos aquí en la tierra tendrá repercusiones en el mundo espiritual. El espíritu es el fruto de toda esta jornada de vida física. Muy bien, esto ya hemos visto. Solamente estoy repasando, como les dije, para poder entrar más familiarizados. Y la última parte se refiere a la manera como nuestro espíritu va creciendo, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado providencialmente. Los hombres cayeron a un nivel inferior al punto de donde habían comenzado. El infierno comenzó en un punto muchísimo más abajo del que habían experimentado Adán y Eva al comienzo, incluso antes de la caída. Entonces el periodo entre Adán y Abraham, que está narrado en la Biblia, corresponde a un periodo oscuro, sin esperanza de salvación prácticamente, muchas condiciones de indemnización, muchas dificultades, maldad en la tierra y en el mundo espiritual. Y después viene ya el camino paulatino del desarrollo espiritual, ¿verdad? Um, la- eh, el periodo de formación representa la oportunidad para ser espíritu y formación. El periodo de crecimiento significa la oportunidad para convertirse en espíritus vitales. Y la tercera etapa es la oportunidad para convertirnos en espíritus divinos.
¿no? Pasamos del nivel de sirvientes, que es el infierno, al nivel de sirvientes, de hijos adoptivos y finalmente de hijos verdaderos, ¿no? Ok, esos son los cuatro principios que no hay que olvidar. ¿Ok? Entonces, aquí hay un proceso también que vamos a conversar acerca de cómo ocurre la resurrección de aquellos que están en el mundo espiritual, o cómo trabaja el mundo espiritual en este campo de la resurrección, ¿verdad? A veces nos preguntamos, no toda la gente ha tenido acceso a lo largo de los siglos a conocer la verdad de Dios. ¿Qué pasaría o qué ha pasado con aquellos que vivieron por su propia guía, digamos? Ellos mismos dirigieron su vida, su propia moral, su propia ética. Hay gente que no tuvo religión alguna. Hay gente que tuvo diferentes tipos de religión, desde religiones panteístas, ¿verdad? Animistas. Hay gente que ha crecido y ha vivido dentro de religiones de siervos, religiones de siervos, religiones de hijos adoptivos, así. Hay diferentes tipos de manera de expresión religiosa. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con ellos una vez que han ido al mundo espiritual? ¿Cómo es que ellos se movilizan? ¿Cuál es la oportunidad que tienen ellos para desarrollar, para crecer, para perfeccionarse? ¿No? Entonces, aunque brevemente, este capítulo también explica cómo ocurre la resurrección de nosotros aquí en la tierra, ayudados por el mundo espiritual, y cómo ocurre la resurrección de aquellos que ya no tienen cuerpo espiritual, cuerpo físico, perdón. ¿Se acuerdan que el cuerpo físico es importante para resucitar? Bueno, ¿qué pasa si uno muere y ya no tiene el cuerpo físico? ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con una persona aquí que vive en la tierra, como nosotros, ¿verdad? Todavía tenemos nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual, pero tenemos apariencia como de quien vivimos, pero en realidad estamos muertos, como le dijo Jesús a Juan en el Apocalipsis. Parece que estuvieras vivo, pero en realidad estás muerto. Tienes apariencia como de gente que vive, pero en realidad estás muerto. No quiere decir tienes una condición de muerte espiritual, necesitas resucitar, aunque estás vivo aquí en la tierra. Entonces, los espíritus, el mundo espiritual tiene la capacidad de acercarse a nosotros, porque nosotros tenemos cuerpo físico y cuerpo espiritual. Los espíritus se acercan por afinidad, por familiaridad, por diferentes razones. Si nosotros somos más o menos de igual carácter, de igual profesión, de iguales inquietudes, hay afinidad, ¿verdad? Entonces el mundo espiritual conoce eso y se acerca a las personas que son o sus descendientes, sus queridos descendientes, o por afinidad, afinidades diversas. El mundo espiritual viene y inspira, influencia, o trata de influenciar al menos, ¿verdad? Mientras nosotros estamos vivos todavía sobre la tierra. A veces nosotros nos damos cuenta de esa influencia y a veces no, ¿verdad? Sin embargo, ellos actúan de esa manera. ¿Para qué es necesario saber esto? ¿No? Es necesario saber esto porque mientras mejor actuemos aquí en la tierra, mientras vivamos una vida, por ejemplo, nosotros tenemos funciones, ¿verdad? Mientras estamos vivos, nuestro cuerpo, nuestra mente física tiene la función de estar siempre en la búsqueda de la verdad porque somos muy inteligentes. Sí, y también estamos siempre en búsqueda de la experiencia y la belleza porque somos seres muy emotivos. Y estamos siempre en la búsqueda de la práctica de la bondad porque somos seres de voluntad. Y todas estas cosas, al ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, o incluso en el sueño, podemos decir, ¿verdad? Vamos formando hábitos, tradiciones, una manera de vivir. Esas acciones en la tierra influencian también a nuestro cuerpo espiritual, como hemos dicho, pero no solamente a nuestro propio cuerpo espiritual, sino influenciamos también a aquellos espíritus de nuestros ancestros, de nuestros parientes, de aquellas personas que vivieron en la tierra y que ahora ya no tienen cuerpo físico.
Ellos se acercan a los seres vivos, a nosotros, porque no tienen cuerpo físico y necesitan ser inspirados, especialmente si son muy cercanos, muy afines. Ellos pueden recibir el mérito de las acciones en la tierra de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra restauración no es solamente para nosotros, es para poder lograr que nuestros seres queridos, los ancestros que ya no tienen cuerpo, puedan también recibir los méritos de nuestras acciones. Esa es una cosa importante que recordar, ¿no? Entonces, cuando oramos, nuestros ancestros están escuchando. Cuando leemos cosas de verdad, ellos están escuchando. Cuando oramos, cuando hacemos cualquier tipo de actividad relacionada con cuestiones de vivir por el bien de los demás, ellos están también con nosotros. Entonces pueden recibir los méritos a través de lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo físico. Así pasó entonces durante todos los siglos, ¿ya? Y a este proceso se llama resurrección por el retorno, resurrección por retorno. Y esto ha sido confundido con la famosa teoría de la reencarnación de otras confesiones en el mundo. Hay algunas personas que parecen, a través de los siglos, han habido testimonios de gente que parece, que dicen haber sentido o haber visto, haber vivido vidas diferentes en el pasado. Tienen sueños o tienen cierto tipo de experiencias como revelaciones en las que aparentemente han tenido otras vidas en el pasado. A veces han sido mujeres, a veces han sido hombres, a veces han sido niños, a veces han sido jóvenes, y han vivido en diferentes circunstancias. Sin embargo, esto que es una manera aparente de explicar la reencarnación, es decir, varias vidas, o sea, nuestro espíritu reencarnado en diferentes cuerpos, en diferentes tiempos, para poder así salir adelante, crecer, potenciar su espiritualidad, etcétera, etcétera, perfeccionarse, no es del todo real. Esto tiene que ver más con las influencias del mundo espiritual. Hemos dicho que los espíritus afines, parecidos a nosotros, vienen, se pegan a nosotros. En realidad, mientras estamos existiendo, hay toda una cantidad enorme de espíritus que están rodeándonos y necesitan de nuestras acciones para poder salir adelante. Esta providencia de la resurrección por retorno es eso. Uno no necesita reencarnarse en varios cuerpos y pasar siglos así cambiando de cuerpos para perfeccionarse. No. Uno necesita tan solo de una vida, necesita de la vida de un solo cuerpo físico para poder trabajar en esta tierra y poder resucitar. Entonces, a veces de la cercanía, de tanta cercanía que tienen estos espíritus, incluso mientras dormimos tenemos más conexión todavía. Ellos nos transmiten sus recuerdos, sus experiencias pasadas, las cosas que hicieron y las cosas que no pudieron cumplir. Y nosotros a través de nuestra vida podemos ayudarles en algunos o en todos los aspectos necesarios para ellos. Por eso, en esa cercanía hay a veces ese cierto tipo de confusión. Me parece recordar otras vidas, pero en realidad lo que estoy haciendo es recordando todas esas conversaciones y esas relaciones con el mundo espiritual, ¿no? Es tan cercano de que a veces puede confundirme pensando de que yo he vivido tal vida, ¿no? Sin embargo, yo vivo mi propia vida. Cada espíritu necesita tan solo un cuerpo, cada cuerpo necesita tan solo un espíritu. No necesitamos reencarnarnos. El proceso o el fenómeno de la reencarnación es un fenómeno de mala interpretación de estas experiencias. Vivir reencarnándose sería muy confuso, sería una confusión enorme en el mundo espiritual. Solamente un cuerpo, solamente un espíritu. Y la proximidad de los seres espirituales nos hacen tan familiares con ellos que aunque no los veamos físicamente, espiritualmente estamos conectados. Es como amigos, como gente de la que aprendemos su vida. Y entonces
nosotros con nuestras acciones les ayudamos a restaurar o a cumplir aquellas cosas que no pudieron cumplir o que no pudieron sobrepasar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que se acerca y nos transmite las mejores vibraciones, las mejores emociones, sus mejores victorias, las mejores inspiraciones para componer, para escribir, para hacer música, para trabajar, etcétera, etcétera, para crear cosas. Y nosotros también podemos ayudarles a ellos viceversa, ¿no? Ok, más o menos esa es una explicación rápida de la resurrección por retorno y la confusión que algunas personas tienen con la reencarnación. Bueno, esto ha ocurrido a través de todos los niveles. Cada vez que una nueva generación aparecía, cada vez que aparecía una nueva figura central providencial, cada vez que aparecía una nueva familia providencial, cada vez que aparecía un tipo, una persona tipo premesiánica como Moisés, o cuando apareció el propio Mesías Jesús, el mundo espiritual lo supo antes que nosotros y descendía a la tierra y se pegaba y se aproximaba a los seres que vivían en la tierra, particularmente aquellos que tenían la fortuna de vivir cerca de estos personajes. Y entonces, a través de las acciones de estos personajes tan especiales, su vida podía ser cambiada. Así evolucionó, fueron resucitando también personas que no tenían cuerpo físico. Pudieron hacer una resurrección a nivel individual y después con sus familias también, y así, ¿no? Subiendo de nivel cada vez. Entonces, aunque la resurrección en el mundo espiritual es más lenta y más difícil porque no tienen el vehículo físico, todavía ocurre a través de este proceso. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? ¿Cuántos mesías hay o cuántos mesías necesita Dios para la salvación? Tan solo necesita un juego de dos personas. Necesita restaurar la posición de Adán y Eva. Necesita un Adán restaurado, necesita una Eva restaurada. En otras palabras, necesita la posición de padres verdaderos originales. Ese conjunto, esas dos personas conforman la unión mesiánica. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa cuando llegaron o cuando llegue el Señor en su segundo adviento o cuando ocurran las bodas del Cordero o cuando ocurran las bodas de los padres verdaderos? ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Que todo el mundo espiritual se entera antes que nosotros, ¿no? Y no hay un Mesías o Padre verdadero para los musulmanes y hay otros para los cristianos y hay otros para los confucianistas. No, no se necesita. Dios necesita tan solo de un Adán restaurado, de una Eva restaurada. Necesita de los padres verdaderos originales restaurados. Entonces el mundo espiritual se entera de esto y desciende en los espíritus del mundo musulmán, del mundo cristiano, del mundo confucionista, budista, judío, hindú y de todas las religiones que hayan existido. Van a descender a la tierra y van a buscar a sus familiares. Y si no tienen familiares, van a buscar a espíritus afines y van a pegarse a ellos y van a estar acompañándolos y les van a influenciar y les van a decir, vete por acá, vete por allá, trasládate hasta tal sitio, mira ese edificio, entra a esa conferencia. ¿Me entienden? Así fueron guiados los discípulos de Jesús. De esta manera, cuando Jesús llegó, ¿verdad? El mundo espiritual ya sabía y ocurrieron fenómenos espirituales tan extraños de explicar. La gente había sido influenciada y dirigida previamente por estos espíritus. Hay espíritus muy buenos que supieron de Jesús y se acercaron como eran y dirigidos por un imán, atraídos por un imán a él. Bastaba con que Jesús les dijera cosas como, deja tus redes y sígueme. Y inexplicablemente dejaban todo y lo seguían, ¿no? Por un sentimiento espiritual, por una dirección espiritual, ¿no? Habían espíritus que no estaban decididos, ¿no? Seres humanos que no estaban tan decididos, aunque estaban influenciados por los ancestros espirituales, como el joven rico. Maestro, ¿qué puedo hacer para poder ganar o llegar al reino de los cielos? Jesús le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme.
no pudo hacerlo, se quedó perdido entre la multitud, se quedó perplejo, se quedó como confundido. Había sido dirigido a Jesús, pero no pudo tomar la iniciativa. Y habían espíritus malos también. Usted sabe que la Biblia dice, nos cuenta cosas como estos espíritus que estaban rodeando a un hombre. Generalmente cuando hay hombres obsesionados por espíritus malos, ah, este, reconocían a Jesús y esos espíritus malos no querían verlo a Jesús, no querían sentir su presencia. Aléjate de nosotros, vete, aléjate, ¿no? No tenemos nada que ver, no queremos saber nada de ti. Y Jesús arroja, libera a esa persona que estaba endemoniada y tira esos espíritus que buscan de todas maneras un cuerpo vivo, ¿no? Y los arrojó todos salieron de ese espíritu de este hombre endemoniado y todos en conjunto se lanzaron sobre los cuerpos de unos cerdos que estaban pasando por ahí. Y esos cerdos se alocaron y se desbarrancaron y probablemente murieron, ¿verdad? ¿Me entienden? O sea, espíritus muy buenos, espíritus medios confundidos, espíritus muy malos. Todo este tipo de gente sabe que Jesús venía y sabe que el Señor vuelve de nuevo y sabe que va a venir un Adán restaurado y una Eva restaurada. Y entonces todos ellos dirigen a sus ancestros, a sus descendientes, a sus seres afines, a sus amigos, hacia a la única figura central o figuras centrales de este tiempo. Así se realiza la salvación de todo el mundo, o sea, todas las religiones, por más divididas que estén, van a confluir un día hacia los únicos personajes centrales. Entonces, pensar en el mérito de la era es siempre muy bonito porque de otra manera, no habría forma en que nosotros pudiéramos resucitar. El tiempo más difícil fue el tiempo entre Adán y el tiempo desde Adán hasta Moisés. Pero un tiempo muchísimo más difícil fue el tiempo entre Adán y Abraham. Esta gente que vivió en esas épocas sufrió muchísimo. Había muy pocos gente justa, vamos a decir, buena. Todos estaban confundidos con un estilo de vida malo, ¿no? Lean los capítulos 1, 2, 3 hasta el 6. Así describe la Biblia la multiplicación de la maldad, ¿no? Del pecado entre los hombres. Cuando Dios solo podía encontrar un hombre bueno, justo como Noé, y más adelante va a encontrar un hombre justo en Abraham, y después en Isaac y Jacob y Moisés, porque eran personajes únicos en su tiempo, tenían un carácter, una personalidad que la hacían compatible con el deseo de Dios. Y entonces, aunque podían fallar, y de hecho fallaron a veces, Dios podía usar ese carácter, esa personalidad, esa fortaleza particular de ellos para poderse llevar adelante su plan. Entonces, realmente, desde Adán hasta Moisés, podemos decir que la humanidad vivió en el infierno, infierno. El infierno no es un lugar donde la gente se quema, donde la gente, literalmente, ¿verdad? No es un lugar donde hay muchas llamas, pero es un lugar que carece del amor de Dios. Entonces, todo lugar donde Dios no existe y donde no hay amor verdadero es realmente un infierno. Es mucho sufrimiento, terrible sufrimiento, ¿no? Muchas maldades ocurrieron. Y entonces, a partir de Moisés, cuando Dios revela su palabra escrita por primera vez, Moisés pone mucho énfasis en la escritura, en la lectura, en la enseñanza de la palabra. Fíjense cuán importante es la palabra. Antes de Moisés no había palabra revelada realmente, ¿no? Es cuando comienza a revelarse la palabra que la verdadera resurrección comienza realmente, ¿no? Nos saca del estado de infierno y nos lleva, o sea, si la gente del tiempo de Moisés podía entenderlo y seguirlo y obedecerlo, podían ser elevados y convertirse en niveles de espíritu de formación, ¿ya? Y también toda la gente que había vivido en los tiempos infernales, también podía, al bajar, al descender, al influenciar sobre la gente viva,
todos los descendientes de Adán y Eva y de Abraham descendieron y ayudaron a la gente del tiempo de Moisés que estaba vivo, y al ayudarlos pudieron ser elevados hasta el nivel de espíritus de formación. Y cuando llegó Jesús, que era realmente Cristo, que era el unigénito de Dios, que realmente era el Adán restaurado, que debía unirse con una Eva restaurada, eventualmente, cuando Él llegó, toda la gente de todos los tiempos descendió sobre la gente viva y los guió a encontrarse con Jesús. Algunas personas lo hicieron rápidamente, especialmente gente de buen corazón, gente que no tenía muchos conceptos, se acercaron inmediatamente y lo siguieron. Y así elevaron a sus ancestros hasta este punto y se elevaron ellos mismos hasta el nivel de espíritus vitales. Es decir, Jesús inauguró un nuevo campo, una nueva esfera espiritual llamada paraíso que nunca existió jamás en la historia. Allí en este paraíso, los primeros pobladores, como ustedes saben, fueron Jesús y este ladrón al cual él perdonó todos sus pecados y al cual invitó a ir con él al paraíso. Y ahí es este nivel espiritual tan elevado, ahí están todos los santos que han creído en Jesús y que han emulado a Jesús, ¿verdad? Después de esto, ustedes recuerdan este pasaje, ¿verdad? Eh, entonces, lo que estamos explicando acá es de que la resurrección obra en una combinación de trabajo entre los seres físicos aquí en la tierra y los seres espirituales, aquellos que ya pasaron. El mundo espiritual, en realidad, tal como describe las escrituras, es un mundo en el cual hay como diferentes esferas, o como llama la Biblia, diferentes casas, ¿no? Así como Está nuestra tierra física, así como nuestra tierra física, salsita. eh, ¿podrían cerrar su micrófono, hermanos, quizás para no cometer algún error o no interrumpirnos mutuamente? Ya, muchas gracias, perdón. No, así como en el mundo físico existe, por ejemplo, diferentes tipos de barrios. Por ejemplo, si uno va a Manhattan, a New York, no la ciudad de Nueva York, en Queens, hay un tren que es el 7. La primera parte del tren son probablemente orientales, filipinos, también hay coreanos después se va a encontrar uno con de repente colombianos, de repente va a haber peruanos, ecuatorianos, mexicanos, es decir, todos se agrupan por afinidad. Cuando un mexicano viene, llama a sus amigos o sus familiares, todos comienzan a vivir juntos. Cuando un peruano viene a vivir y se instala, ya trae a su familia y se instala, entonces se forman barrios afines. Eh, es como que todos los que llegan al aeropuerto gravitan naturalmente hacia el lugar con el que se sienten mejor, en donde pueden vivir bien, donde se parece a su vida en la tierra. Es así lo que ocurre. Cuando vamos al mundo espiritual, no es Dios quien nos dice que vayamos a tal o cual lugar, es nuestro espíritu, por el tipo de vida que ha vivido, va a gravitar naturalmente hacia la esfera correspondiente. ¿Entienden? La esfera afín. Todos nos agrupamos por afinidad. Así los católicos estarán juntos, así los evangélicos estarán juntos, así los musulmanes se juntan. Es como el mundo espiritual está compuesto de diferentes barrios, de diferentes distritos, vamos a decir, ¿no? Así como se acuerdan de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que parece que tuvo experiencias espirituales también, y describió estas casas o estas esferas como círculos. En los círculos todos se agrupan por afinidades. No solamente él, otros espiritualistas también escribieron acerca de esto. La Biblia hace una mención breve porque su misión es la de educarnos acerca de detalles importantísimos, fundamentales para la salvación. Bueno, por eso es que ocurren fenómenos espirituales en los últimos días. Cuando Jesús vino, ocurrieron una serie de fenómenos espirituales que eran inexplicables. Parecían milagrosos. ¿De dónde aparecen esos espíritus? ¿Por qué esta gente se unió a Jesús y por qué los otros no?
por qué ocurrió tal cosa que parecía milagrosa o inusual, ¿no? Eso de nuevo, el mundo espiritual descendió y trataba de elevarse, trataba, como no tengo cuerpo espiritual, necesito juntarme, aproximarme a mi descendiente, a la gente de mi pueblo, la gente de mi país, ayúdame para poder salir adelante. Y cuando las personas vivas en su tiempo se unían a Jesús y hacían obras de bondad, todos ellos en conjunto eran elevados hacia un lugar mucho más superior. Hay fenómenos muy bonitos, como muchos miembros en las iglesias o en nuestra propia Federación de Familias puede testificar la manera como fueron conducidos a conocer el principio divino. Solamente puede ser explicado a través de la actuación del mundo espiritual, la actuación permanente de Jesús, del mundo espiritual, afín, de los buenos ángeles y de personas que fueron de bondad y que nos dirigieron para poder encontrar una mejor manera de vivir y de practicar nuestra religión, nuestra fe en Dios. Bueno, entonces, hay muchas experiencias particulares que se narran en la Biblia, como la conferencia, la conversación que tuvo Jesús con Moisés y Elías, que es narrada por uno de sus discípulos, ¿no? Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se transfiguró delante de ellos en el monte. Y desde allí es que toma una determinación fundamental, especial sobre su vida y su muerte, ¿no? No solamente eso, pero ustedes saben que los evangelios narran que después de la muerte de Jesús se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Bueno, si hubiera ocurrido literalmente eso de que se levantaron los cuerpos mismos, eso hubiera sido cubierto por todos los escritores de su tiempo. Es un fenómeno absolutamente importantísimo. ¿Cómo no iban a hablar de eso? Lo que pasa acá es que se trató de un evento fundamentalmente espiritual. Este versículo quiere decir de que cuando Jesús vino, toda la gente del pasado se levantó y comenzó a actuar, comenzó a testificar, a moverse, a tratar de llevar a su familia hacia Jesús. Cuando Jesús venció a la muerte también, ¿no? Después de la muerte de la cruz, ellos también fueron elevados hacia un nivel muchísimo superior por su colaboración en ese tiempo. Es decir, ahora explicamos esto muy sencillamente, pero bueno, tendremos que hablar un poquito más de esto más adelante. Bueno, entonces hay varias cosas que tenemos que ir entendiendo poco a poco acerca de este proceso, especialmente el fenómeno el principio del mérito de la era es fabuloso. Toda la gente que no ha tenido la ocasión o las oportunidades que nosotros tenemos ahora pueden elevarse, nuestra familia, aquellos que no pudieron concurrir a una misa, a un servicio, no aceptaron a Jesús en su corazón o no van a aceptar al Señor de la segunda venida. Bueno, todos ellos tienen una oportunidad, una chance de salir adelante en su vida, aunque ya no tienen cuerpo físico, a través de nuestras obras, a través de nuestro propio trabajo. Por eso, nuestra vida en la tierra tiene un valor para nosotros, pero también tiene un valor para la salvación de los demás. Es decir, en muchas maneras nosotros somos el resultado de todo el trabajo de ellos, somos el resultado de la oración y el sacrificio de ellos. No estamos aquí solamente por nuestra propia vida, pero estamos aquí para poder salvarnos nosotros, pero también salvar a los demás. ¿Ok? Así, cuando llegue el Señor por segunda vez, cuando nos aproximemos al día de la boda del Cordero, es decir, la aparición de Adán restaurado y Eva restaurada, vamos a ser elevados. Es la oportunidad de ser elevados todos hacia el nivel muchísimo mayor, que es el reino de los cielos. Ya no es el infierno, ya no es el nivel de espíritu y formación, ni siquiera es el paraíso, que es hermoso, sino que entramos al nivel espiritual del reino de los cielos. ¿Ok? Esa es la manera natural, lógica, gradual en la que vamos a ir ascendiendo. ¿Ok? Todo eso está en la Biblia, podemos
eh, leer como acá un ejemplo de Hebreos 11:35. ¿Ok? Bueno, ese es más o menos el cuadrito que explica esto y vamos a concluir con esto, ¿verdad? ¿Por qué nosotros somos miembros que nos llamamos unificacionistas? Nosotros estamos formados sobre el fundamento judeo-cristiano y a lo largo de nuestra vida hemos aceptado diferentes tipos de denominaciones cristianas. Y felizmente Dios y Jesús nos han educado de diferentes formas, en diferentes métodos. Pero llega el tiempo de los últimos días en el cual todos tenemos que confluir hacia el mismo centro. Todos los judíos, todos los cristianos de las diferentes denominaciones, incluyendo gente de otras religiones también, porque todos somos hijos de Dios, porque todos estamos destinados a ir al mismo lugar. ¿Ah? La Biblia dice que todos tenemos un solo Dios, tenemos un solo destino, tenemos un solo mediador. Es fabuloso eso. O sea, no hay un Mesías para cada grupo, es el único Adán restaurado, Cristo y su esposa, quienes pueden llevarnos hacia adelante. Ok, de esa manera es como se va a realizar la unidad de las religiones en los últimos días. Hay que tener mucha esperanza de que, aunque ahora parece que todas las religiones están divididas, en el pasado, 20 siglos antes, había muchísimas más religiones y muchísimas más esferas culturales. Con el correr del tiempo ha ocurrido un fenómeno de unificación de las esferas culturales y de las religiones. Estamos caminando hacia la unidad de todas las religiones porque eso es necesario, eso es lo que Dios quiere, hacia ese punto nosotros vamos. Somos muy afortunados de haber nacido cristianos, pero tenemos que hacer nuestro trabajo para poder ayudar también al resto en todas partes del mundo. Esa es la manera como mundo físico y mundo espiritual trabajan juntos en los últimos días. Esto está pasando ahora mismo. Nosotros creemos que estamos en los últimos días, que estamos en los tiempos de cambio, en que va a comenzar los nuevos cielos y la nueva tierra. Es el momento en que el mundo físico está siendo absolutamente influenciado por el mundo espiritual. Tenemos que buscar la influencia del mejor mundo espiritual. Tenemos que alejarnos de todas las influencias malas también. Pero más importante, pensar que yo como ser vivo ahora soy aquel ser con voluntad que puedo guiar. Yo soy el sujeto de mi vida. Si encuentro que algo es verdad, que es certeza, que aquí está Dios, que aquí está el Mesías, yo tengo que seguirlo con todas mis fuerzas y hacer de mi vida una vida ejemplar. ¿Ok? Entonces, porque mi salvación no es solamente para mí, también tengo el encargo, vamos a decir, la misión de salvar a todos mis ancestros, todo mi linaje. Con esto, yo voy a terminar por ahora repasando este capítulo tan interesante, tan bonito de la resurrección para poder guiar nuestra vida también, ¿ok? Vamos a quedarnos aquí, que ese es el panorama con el que termina esta charla y vamos a abrir un poquito si hubiese alguna reflexión, alguna conversación, por favor, compartamos. Si usted tiene alguna pregunta o si tiene una experiencia particular eh, que se relacione, ¿verdad? Con este proceso de la resurrección, por favor, adelante. Aunque sea una pregunta, ustedes saben, no hay pregunta, a veces algunas personas piensan que sus preguntas son muy simples y que mejor no la digo. No, no hay tal cosa. Eh, no hay pregunta buena, ni mala, ni simple, ni compleja. Todas son preguntas, ¿verdad? Bueno,
¿Alguien que quiere compartir alguna experiencia? Si es que veo que hay algunas personas que han venido por primera vez y por supuesto me gustaría saludar a René, a- al señor Salvador Tello. ¿Quién más? Había alguien más, creo que no. Bueno, por supuesto la licenciada Magdalena sí está asistiendo durante estos días también. Y los demás son miembros conocidos, ¿verdad? Ya han estudiado estos temas. ¿Alguien que Sí. quisiera reconfirmar o tiene una experiencia particular con esto que hemos estado conversando? De una manera breve, puede compartir algo. Ahora que estamos hablando del mundo espiritual, mañana va a ser el Día de los Muertos, el día siguiente es el Día de Todos los Santos, así que el mundo espiritual debe estar contento, movilizado, ¿no? Son otros tiempos ahora. Ujú. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Muy bien, claro. Ajá. Un tema muy importante que tocó, pastor, lo del mundo espiritual, ¿no? Hay veces muchas cosas nos ocurren, pues, y algunas veces uno se pregunta, ¿no? Que por qué a veces hay influencias negativas, positivas, ¿no? Entonces, los que tenemos cuerpo físico, nos toca, ¿no? Distinguir qué es influencia espiritual o qué está pasando, ¿no? Y poder, ¿no? Manejar esta manera el mundo espiritual. Como usted dice, hay estamos en ya vísperas del Todos Santos, ¿no? Que es muy celebrado en México, Bolivia. Panamá no mucho, no celebra mucho Ujú. esto. No toma mucho en cuenta lo del mundo espiritual, ¿no? Pero yo aquí, pues como soy de Bolivia, celebro, ¿no? Preparo una mesa de ofrenda a mediodía o, ¿no? Ellos, los espíritus, llegan y entonces, bueno, esa es la costumbre, ¿no? Bolivia recibe bastante este Todos Santos, bastante No. preparado, prepara la mesa de ofrenda, las cosas que le gustaba a los ancestros y desde chiquito, pues, ¿no? La costumbre es que enseñan de que los ancestros, los que se fueron al mundo espiritual, llegan el día de Todos Santos. Por eso la mesa debe estar servida, ¿no? Con lo que le gusta. Entonces, lo que me llama atención que ahora, ¿no? Todo el mundo en Bolivia, no sé, en otros países, están en preparativos para recibir sus ancestros, la comida que les gustaba, las cosas que les gustaba, compran y de esta manera, ¿no? Y recuerdo cuando era chiquita, mi mamá me decía, ¿no? Hoy van a llegar los ancestros, usted no puede hacer bulla, ¿no? Porque si haces bulla, se no van a venir. Y entonces yo me escondía atrás de la cortina para ver, ¿no? A ver si le veía a mi abuelo, pues, ¿no? Yo pensaba así, pues, y yo le digo, mamá, me escondí, pero no llegué, no vi nada. Y la comida que preparaste creo que no le gustó porque ninguno comió. La comida que pusiste está igualito, pues no se ha movido, ¿no? Pero era niña, Mm, pues no entendía, ¿no? Porque ellos mm, espiritualmente comieron, sintieron que se preparó, ¿no? Ahora que ya soy adulta, yo siento que realmente, ¿no? Ellos llegan, ven si el hogar, ¿no? Ha preparado un ser querido, ha preparado la mesa de ofrenda y siento que te dan, ¿no? Energías positivas o te animan para seguir haciendo tus actividades aquí en la tierra, las actividades buenas, ¿no? Por supuesto, si vienen malos espíritus, nos influyen a hacer malas cosas, ¿no? Entonces, eso es un tema muy especial, muy importante que me ha recordado mucho en esta parte de su charla, lo del mundo espiritual, ¿no? Más que todo, que nosotros también un día llegaremos a ser, pues, esos antepasados de nuestra generación, ¿no? De nuestros descendientes. Así que sería muy importante, ¿no? Inculcar estos valores, esta tradición, ¿no? De que los antepasados deben ser servidos, ¿no? Por los descendientes. Así como mi mamá me la esperaba, yo me enseñó desde chiquita. Y yo lo hice en Panamá, el Día de Todos Santos, yo preparo una mesa de ofrenda
como hace México, también hace una tradición muy bonita. Y mis niñas, ¿no? También están aprendiendo, pero en Panamá me vieron un poco extraño, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿no? Entonces, pero poco a poco pienso que debemos enseñar, ¿no? A los niños a que el mundo espiritual, ¿no? Es más real de lo que nosotros creemos, ¿no? Es más, lo solo que nosotros no podemos ver a ellos porque nuestros cinco sentidos espirituales fueron apagados debido a la caída. Ahora nos toca, ¿no? Recuperar poco a poco, eliminando la naturaleza caída. Entonces, poco a poco, nuestros cinco sentidos espirituales se van a abrir y podremos ver, ¿no? Al mundo espiritual. Ojalá podamos ver aquí en la tierra, pero quizás en el mundo espiritual, ¿no? Podremos experimentar eso. Yo pienso que es muy real porque yo un día, ¿no? Le llamé atención, le di una instrucción, ¿no? A mi hermano que falleció con cáncer, Germán León, que falleció a los 45 años, y le dije, ¿no? Germán, tenemos que ir a Corea, pues a Corea vamos a ir, tú tienes que ir prepararte porque vas a recibir la bendición. Y entonces yo llegué a Corea, antes de la bendición, ¿no? Que hubiera, mi hermano estaba en mi sueño, me soñé que estaba sentadito con su corbatita listo, preparado, ¿no? Para la bendición como un novio. Y yo Bien. de verdad me emocioné tanto que de verdad había ido conmigo, ¿no? Y entonces creo absolutamente que los antepasados vienen contigo, están, no tienes que tener miedo, sino que servirle, recordarle siempre, ¿no? Eso es lo que me ha hecho acordar en este momento de su charla, Pastor Rafael. Muchísimas Muy gracias. bien. Eso quería Muchísimas expresar. gracias por toda esa experiencia. Ya, en general, quizás esta charla nos ayuda a ver de una manera más bonita, más gloriosa el mundo espiritual en lugar de tener sentimientos medios oscuros, medios raros del mundo espiritual, ¿no? Tanto el mundo físico como el mundo espiritual son mundos reales y hay gente muy buena en ambos lugares y hay gente de todo tipo, ¿verdad? Pero lo importante es que gracias a Dios, gracias a Jesús, a la providencia en la historia, gracias al amor de Dios, estamos recuperando nuestra posición. Y esta charla también nos enseña cómo tener un respeto por nuestros ancestros, nuestra familia que ya se fue, y también a tener responsabilidad. Nuestra vida no es solamente para nosotros, sino que nosotros tenemos que elevar a nuestros seres espirituales, a nuestros amigos y conocidos y familiares en el mundo espiritual, a través de nuestro comportamiento, de nuestra vida. ¿Ok? Bueno, eh, gracias por eso. No sé si alguien más, tenemos ya 3 minutos, unos 4 minutos. Quisiera Hermano hablar, Rafael, Salvador. sí, hermano Rafael, gracias por la ¿Cómo está? ¿Cómo oportunidad. está? ¿De dónde es Con, usted, de Salvador? de México. Oh, de México, muy bien. Entonces, oh, tiene mucha tradición acerca de eso. Bueno, mire, yo quería comentar o participar brevemente también de que la charla que usted nos dio está muy poderosa porque, claro, el mundo espiritual nos rodea y estamos, sobre todo en los últimos días, en medio de este mundo espiritual palpitante y particularmente nosotros, los cristianos, de todas las religiones, los que están más avanzados, ya sean pastores, eh, eh, pues los mismos sacerdotes, la gente elevada espiritualmente que guía a los demás, en este caso también nosotros, unificacionistas que guiamos a nuestros ancestros y a nuestros quienes nos rodean, tenemos mucha responsabilidad y estamos en la posición como los levitas en los israelitas, ¿verdad? Eran los que llevaban ante Dios las peticiones, las ofrendas, eran la avanzada de Dios y los que guiaban espiritualmente a la gente. Entonces, me recuerda esta charla la gloriosa responsabilidad y también tremenda responsabilidad que tenemos nosotros de llevar una vida centrada, más centrada en Dios, porque
nuestros antepasados, nuestros ancestros confían en nosotros y la gente que nos rodea, pues internamente también confía en nosotros. Estoy seguro que muchos hemos tenido experiencias así. Bueno, nomás quería remarcar la importancia de la responsabilidad que tenemos nosotros como guiadores, primero de nuestros ancestros y de la gente que nos rodea, y ayudar al Mesías en este tiempo, porque son los últimos días, para que sea más pronto la construcción del reino de los cielos, ¿verdad? Remarco nada más la responsabilidad que tenemos, gloriosa responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Y con ese nombre también, imagínense, Salvador Tello, le tocó un nombre fabuloso. Este, ya, buen recuerdo. Los levitas eran los sacerdotes de Israel y nosotros cumplimos un rol similar, ¿verdad? Tiene razón. Y a ver si durante estos días de fin de octubre, cuando haya tiempo, vemos una película muy interesante también. ¿Se acuerdan de Coco? Coco habla acerca, de una manera muy especial, ¿no? Acerca de este tema también. Bueno, así es, la gente está tomando más conciencia de todo esto, de la cultura en general, y es importante. Listo, entonces, muchas gracias de nuevo a todos. Saludos a todos. Está siempre Regina, Magdalena, está René. No sé de dónde René. René, ¿de dónde está conectado? Si nos pudiera poner, aunque sea escribir un poquito, decir de qué país o de qué lugar. Está también gracias a Brian, a Aurea, a Teresa, a Inocencia, Gladys, a Muchas gracias. Marilú, Lina René y Arias, Alfonso. de Paraguay, ¿es? ¿Perdón? ¿Será René Arias, de Paraguay? Puede ser. Estaba pensando en René Arias, pero no estoy muy seguro. Está bien. Eh, el 65G, no sé quién será, pero bienvenido también. Muy bien, entonces, con esto nos vamos a despedir, ¿ok? Un abrazo para todos, que pasen muy bien esta semana. Ya, estos días son de reflexión, ¿verdad? Pensar en que nuestra vida tiene que estar dedicada también para la felicidad de aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros y también dedicada para aquellos que están aquí en la tierra, pero que necesitan también conocer de la palabra, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Que todo vaya muy bien, ¿ok? Que todo vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches, Hasta bendiciones. Buena- luego, buenas Muchas noches, gracias, Buenas cuídense, hermano. noches. mañana nos vemos. Gracias. ¿Perdón? Felicidades. Buenas noches para todos. Buenas noches, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Muchas gracias, Rafael. Gracias para todos. Gracias por la tan linda conferencia. Nos vemos la próximo Mañana es jueves. 31 ya, el último día, ¿verdad? Ya. Mañana es el último día, el último día del mes. Se acaba octubre. Sí. Entonces, Muy de bien. todas maneras, el jueves ya nos vemos en noviembre. Solo quería comentar una cosita para los que vienen, pues vienen cada jueves, que acá en Estados Unidos nos cambian el horario, ¿ok? Nos cambian la hora, el horario de invierno. Entonces, en realidad sigue siendo para nosotros las 7, pero para el resto de Latinoamérica va a cambiar una hora antes, ¿ok? No sé si me explico. Eh, ¿Es así o es una más tarde? Ya me equivoqué. En fin, por ejemplo, la semana que viene vamos a empezar a esta hora, que son las 7 en Panamá, ¿verdad? Una hora más tarde. Una hora más tarde, exacto, perdón. Entonces a las 7 va a ser una hora más tarde. En la República Dominicana, pues será a las 8, O sea, porque en Nueva York próxima semana empezamos ahorita, como ahora, ahora como mismo en esta este hora. horario. Mm. La semana que viene, esta hora aquí en Nueva York serán las 7 p.m., que es la hora de Panamá.
y Colombia, y Perú y Ecuador, ¿ok? Así que tomar en cuenta eso, pues porque inclusive para Centroamérica, pues también va a resultar una hora también más, ¿no? No es a las 5, sino a las 6, ¿ok? En fin, eso nomás quería recordarles, no obstante, Gracias obviamente por la información. lo vamos a anunciar para que lo tenga. Ustedes saben que siempre estamos Claro, pendientes una hora antes o 15 minutos o 20 minutos antes que empieza la conferencia, se pone el anuncio. Entonces, aunque la hora a lo mejor no les coincida, pero es 20 minutos inmediatamente después del anuncio que empieza la conferencia. Pero de todas maneras, nos vemos la semana que viene y estamos pendientes, ¿ok? Era nomás eso que quería comentar. Gracias, Rafael, una vez más. gracias, Gracias hasta a luego. usted. Gracias, ¿Perdón? Mónica. Felicidades para todos. Rafael, muchas gracias por Muchas compartir gracias, siempre. Magdalena. Gracias. Gracias. Buenas Muchas noches, buenas gracias. noches, Buenas bendecida noches. noche. Muchas, Nos vemos la Buenas está noches. próxima. muy Se cuidan. interesante esta conferencia. Nuestros ancestros están muy inspirados y motivados. Muchas gracias. Ya, Gracias, gracias. Hasta luego. venga, hasta la próxima. Adiós. Uy, ¿qué es eso? Como la película Coco. El cielo es azul. Otro, ¿no? Venga, un abrazo. Ves tú, ay, mi amor, Hasta ay, luego, mi amor. adiós. Ves todo Hasta luego. al revés, ay, Bye, mi bye, bye. amor, ay, mi amor. Creo que piensas